Entonces, resulta que nosotros tenían que trabajar con base a la lectura que les había asignado, que eran los triángulos y las líneas notables en los triángulos. Acá básicamente nos decían que un triángulo es la unión de tres puntos no colineales. Recordemos que colineales es decir que están sobre la misma línea, por medio de tres segmentos o puntos que se denominan vértices del triángulo, y los segmentos, lados de un triángulo es un polígono de tres lados. ¿Qué quiere decir? Que este punto no puede estar sobre esta misma línea. Por eso es que esos son colineales. Por ejemplo, este punto y este punto y este punto. Entonces, ¿este es un triángulo? Sí, efectivamente. ¿Este es un triángulo? Sí. ¿Este es un triángulo? No, porque acá hay más puntos. Recuerden que son tres puntos. Entonces, esta figura representa un triángulo. Sus vértices son M, O y N. Y sus lados son MN, NO y MO. Ahora, el B. El B no es un triángulo porque contiene los puntos en el interior. Es decir, los puntos están acá adentro. Los puntos deben estar afuera. Y la C no es un polígono, por tanto no es un triángulo, porque no es un polígono. Que recuerden que un polígono es una figura cerrada en sí mismo. Entonces, este punto y este punto no están cerrados. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo con la medida de sus ángulos o la medida de sus lados. Recordemos que los ángulos son la abertura que hay de este punto a este punto. ¿Listo? Esa sería la medida de los ángulos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo sería la clasificación por la medida de sus ángulos. A ver, acá. Entonces, por la medida de sus ángulos, la clasificación sería de la siguiente manera: acutángulo, rectángulos y obtusángulo. Entonces, los acutángulos son los que tienen todos sus ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Los que son menores de 60 grados. O menores de 90, por decirlo así. Los rectángulos son que sus ángulos son rectos, es decir, que mide 90 grados como el que tenemos acá. Y obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Entonces, ¿dónde está el ángulo obtuso acá? Está acá, que es mayor de 90 grados. Entonces, este es agudo, este es rectángulo, porque su ángulo recto está acá, y este es obtusángulo porque su ángulo obtuso está acá. Si fuera de 90, estaría acá, pero es mayor a 90, por lo tanto, es un obtusángulo. ¿Listo? Recordemos que las medidas, la suma de todos los ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. O sea, no puede ser menor a eso. Siempre la medida de los tres ángulos, por ejemplo, este mediría 60 más 60 más 60, 180. Este mide 90, entonces 90. ¿Estos dos cuántos tendrían que medir para que me diera 180? 90 grados. Exacto, o sea que este mide 45 y este mide 45. Pues este si es mayor a 90, ya tocaría que lo midiéramos con el transportador. Entonces, la clasificación según la medida de sus ángulos es acutángulo, ángulos agudos; rectángulos, un ángulo recto; obtusángulo, que es un ángulo obtuso. Listo, sigamos. Por la medida de sus lados. Entonces, equiláteros, isósceles y escaleros. Equilátero, que todos sus lados son congruentes y tienen la misma medida, por eso son congruentes. Es decir, que este lado mide lo mismo que este lado y lo mismo que este lado.
isósceles que al menos dos lados son congruentes. O sea, que dos lados son iguales. Este lado y este lado son igual, pero este lado no es. Y como solo tiene dos lados iguales, entonces se dice que es isósceles. Y escalenos, que todos sus lados son de diferente medida. Es decir, que este lado no mide lo mismo que este, ni lo mismo que ese que tenemos ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Perfecto. En todo triángulo es posible trazar segmentos, rayos o rectas que tienen propiedades particulares y se denominan líneas notables. Entonces, la mediana es un segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas se intersecan, recordemos que intersecar es que se encuentran en un punto que se llama el baricentro o el centroide. Entonces, miremos, esta mediana está trazada desde el punto A hasta la mitad de este lado, ¿sí? Del lado opuesto, el que está al frente. Ahora, esta mediana está trazada desde este punto hasta la mitad de este lado. Y esta mediana está trazada de este punto, de este vértice, a la mitad de este lado. Donde se cruzan todas las tres medianas, se llama el baricentro. Perdón. Ahora la altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice a su lado opuesto o a su prolongación. ¿Qué quiere decir? Que sea perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados. Las tres alturas se intersecan en un punto llamado el ortocentro. Entonces miremos. Yo cojo este punto A y la perpendicular es esta. Punto. Cojo este lado, lo prolongo. Acá se cortó con este. Cojo este punto, lo estiro hasta acá y acá forma el ángulo de 90 grados. Donde se corta este y este de acá, se llama el ortocentro. Vuelvo y lo explico. Este lo estiro hasta abajo. Entonces, B lo estiro hacia allá. Acá forman 90 grados. Esa sería la altura. La otra altura estaría, cojo este punto A y lo estiro hasta acá abajo. Y me forma un ángulo de 90 grados acá. Y este lado, este punto lo estiro hasta abajo. El ángulo de 90 grados lo forma acá. O sea que la altura de este punto es este. La altura de A es este punto. Y la altura de B es este punto. Donde se cruzan todos tres se llama el ortocentro. Seguimos con la mediatriz. Es una recta perpendicular a un lado del triángulo que pasa por su punto medio. Las tres mediatrices se intersecan en un punto llamado circuncentro. Entonces volvamos a leer. Una recta perpendicular a un lado del triángulo que pasa por su punto medio. Entonces miremos. Esta es la perpendicular de este lado. En toda la mitad trazamos una línea acá. Pa. Esta línea acá tomamos la mitad y la trazamos hacia abajo. Y esta línea de acá, que es perpendicular a estas dos. Y acá nos quedaría el circuncentro. Y ahora, la bisectriz. El rayo con el extremo en el vértice del ángulo, que forma dos ángulos congruentes. Las tres bisectrices se encuentran en un punto llamado incentro. Circuncentro queda afuera, incentro queda afuera. Adentro, digo, perdón. Ahora, yo trazo esta línea de este punto hasta el punto medio de este lado, siempre al lado contrario. Entonces acá la mitad. De B a la mitad del lado AC. Y de C de la mitad del lado A a B. Donde se cruzan esas tres líneas se llama el incentro.
Entonces acá tenemos un ejemplo. Tracemos las líneas notables de un triángulo rectángulo en que las medidas de los lados forman un ángulo recto, son de 3 y 4 centímetros respectivamente. Entonces, si este mide 3 y este mide 4, como es rectángulo, estos dos forman el ángulo recto. Si uno mide la distancia que hay de aquí a acá, son 5 centímetros. Entonces, la mediana. Sobre esta línea, el punto medio sería 2 centímetros. Sobre esta línea sería 2.5. Entonces, trazo acá, de aquí abajo, y trazo de aquí allá. Y la mediana estaría acá en este punto. Las alturas. Entonces, vuelvo y tomo la medida. Sobre 2.5. Entonces, la altura sería de aquí a acá. O sea que esto tiene una altura de 5 centímetros. La mediatriz. Entonces, la mediatriz está de la mitad de este lado, de aquí a acá, trazo la perpendicular. Esa sería la perpendicular 1. Ahora, en 3 centímetros sería, tomo esta distancia de acá a acá, esto sería 1,5 y trazo la perpendicular. Y de aquí hacia abajo, estaría en ¿dónde? En 2. Donde se cortan las 3, estarían la mediatriz. Y las bisectrices estarían ¿en dónde? Acá el compás estaría ubicado, primero trazo la línea que va de aquí al centro. Luego con ayuda del compás trazo una circunferencia de aquí a acá. Y donde se cortan esas dos trazos sería la bisectriz. Estas dos las vamos a estudiar por aparte después porque ya son un poquito más difíciles. Y profe, más compleja, ¿verdad? Sí, esta sí ya toca que le dediquemos un poquito más de estudio. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Entonces, las bisectrices las vamos a dejar de últimas para poderles explicar mejor, porque esta sí, es que acá en el dibujito no se ve bien y pues yo lo les voy a explicar. Voy a grabar un video donde las dibujo para podérselas explicar mejor. Ahora que, esperen un momentito. Vamos a devolver un poquitín. Y vamos a abrir esta de acá. Se demora un poquito esta que carga, pero ahí vamos. Bueno. Entonces, ya dijimos para retomar la definición de un triángulo. Un triángulo es una unión entre tres segmentos determinados por 3 puntos no colineales. En todo triángulo es posible trazar líneas especiales llamadas líneas notables que determinan puntos especiales de congruencia. Jimena, cuéntame. Jimena. Jimena. Hola Jimena, dime, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? No, profe, ya no. Ya la resolviste. Ah, bueno, vale. Bueno, sigamos. Entonces, seguimos. Ay, muy bonito el que acaba de llegar. Líneas notables que determinan puntos especiales de congruencia. De los puntos notables de un triángulo. Entonces tenemos las líneas o los puntos notables de un triángulo. Así como para que repasemos. De un triángulo son las medianas, las alturas, las mediatrices y las bisectrices. Que eso ya vimos. Por ejemplo, la altura estaría de este punto a este punto. La bisectriz pasa de este punto a la mitad de estos puntos de acá. La mediatriz pasa por este punto a la mitad de acá.
Esto es de bastante dibujar. La mediana de un triángulo es un segmento que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Entonces, miren, este es el vértice. Llegamos acá, o sea que esta sería la mediana. Esta línea de acá sería la mediana, porque está entre la mitad del lado opuesto. Miren, este es el vértice, este es el lado opuesto al vértice. Listo, sigamos. Las medianas de un triángulo se cortan en un solo punto llamado el baricentro. Es decir, que yo si yo quiero calcular el baricentro, debo calcular todas las medianas. Entonces, miremos. Si este vértice, trazo la línea justo a la mitad de estos dos. Ahí tengo una mediana. Cojo este vértice y trazo una línea recta del punto hasta acá, hasta la mitad. Entonces, ahí obtengo la otra mediana. Y de P acá trazo la otra línea. Y la otra, entonces, esta es una mediana, esta es la otra mediana y esta es otra mediana. El punto donde se cortan se llama el baricentro. ¿Listo? Entonces, si queremos hallar el baricentro, tenemos que calcular las medianas. La pregunta es, ¿cuántas medianas tiene un triángulo? ¿Quién me la contesta? ¿5? ¿Sí? ¿Cuántas ¿Cinco? medianas tiene un triángulo? ¿Por qué 5? Ya, no, un Dos, momento. 2. 6. 6. 2, profe. 3. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Ah, ya. Ya 3. entendí. Ya entendí. Recuérdense que la mediana va de uno de los vértices a la mitad del otro lado, ¿sí la ven? Sí, señor, ya entendí. Sí. Entonces, si tiene 3 vértices, por lo tanto, te dan las medianas. Y si yo quiero calcular el baricentro, simplemente trazo todas las medianas y el Claro. punto donde se cortan se llama el baricentro. Ahora, una mediatriz de un triángulo es una recta perpendicular a uno de los lados que pasa por el punto medio de este. Entonces, para calcular una mediatriz, ¿qué hago? Mido de acá a acá, busco la mitad y trazo una recta que tenga exactamente 90 grados. Como ustedes son unos duros usando el transportador, ya saben hacer eso. Entonces, en un triángulo se pueden trazar 3 mediatrices que se cortan en un punto conocido como el circuncentro. El circuncentro corresponde al centro de una circunferencia en la cual está inscrito el triángulo. ¿Y por qué solo 3 mediatrices? Porque son los lados del triángulo, las vértices. Exacto. No los vértices, los lados. Acuérdense que para trazar las mediatrices se toma la distancia de acá a acá, se calcula la mitad y se traza la recta de 90 grados. De acá a acá tomo la distancia de la mitad y la recta de 90 grados. Y de acá a acá, mírenla acá, se tomó la distancia de la mitad y se trazó la recta que mide 90 grados. El punto, que se llama circuncentro, se calcula si yo puedo calcular las 3 mediatrices del triángulo. ¿Entendido? Sí. Sí, por Sí, favor. señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. Ahora sí la bisectriz. De cada uno de los ángulos de un triángulo es una de las líneas notables. Recordemos que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que lo divide en 2 ángulos congruentes. Es decir, la que lo divide justamente en la mitad. Si el ángulo vale 60, ¿dónde tengo que 30? trazar la bisectriz? En 30. Exacto. En 30 en los grados. 30 grados. Muy bien, estos chicos están súper pilos. No, pues que está re fácil el tema.
Entonces, de Sí, aquí a profe, está acá, fácil. la trazo. ¿Cómo se llama esa? Bisectriz. La bisectriz. Listo. Entonces, dado el ángulo ABC, recordemos que esto es ABC y este es el ángulo, tomamos AB como centro y trazamos un arco de cualquier radio que interseque ABC en los puntos W y Z respectivamente. O sea, usted pone el compás acá y manda una línea. Ahora, en el centro de donde corta esto acá y con el mismo radio trazamos un arco en el interior del ángulo. El que tiene el nombre en japonés, que levantó la mano. Profe, una pregunta. O sea, ¿no importa el tamaño de la línea? O sea, la línea solamente es trazarla y ya. ¿O tiene que ser Ajá. específicamente? Pues Ok. tampoco va a trazar una que quede por fuera del triángulo, tiene que quedar adentro del ángulo, ¿no? Sí, señor, obvio, profe. Ahora, sin mover el compás, pone la puntica en este punto y traza una línea chiquita. Vuelve y hace lo mismo sin cambiar el radio y con centro en Z, ¿sí ven? O sea, con este mismo valor de radio puso acá el compás y trazó la otra línea que corte este punto de acá. Entonces, la bisectriz ya queda dibujada. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, de verdad, el tema es... Profe, de verdad, el tema está lo más fácil. Sí, señor. Ahora, en todo triángulo, el punto de intersección de las bisectrices en su ángulo se llama incentro. El incentro corresponde a una circunferencia escrita dentro del triángulo. Entonces, el circuncentro, el triángulo está afuera. El incentro, el círculo está ¿dónde? Adentro. Y es donde se cruzan las Como el de bisectrices. geometría es un poco largo. Pues no sé si se escuche, pero es que... Los No, disturbios caseros de Jimena. Bueno, igual ya nos quedan 5 minuticos de clase. No, profe, nos quedan 9 minutos, profe. No, pero es que la no llamada se acaba en podemos, 5. porque el profe no nos dejó de silenciar el No, micrófono. profe, acá dice tiempo Sí, restante de la pueden reunión, 9 minutos. silenciarlo. Para que se acabe la reunión nos faltan 9 minutos. Preguntas hasta ahí. No, profe, de verdad, te invitamos un poquito más difícil, profe, está recontra que mega. Ah, eso dicen ahorita y después. Ay, no, yo estoy- Ya lo veré perdiendo la evaluación de geometría. No, Ese profe, Simón, tampoco. echándole la Tampoco. sal a los otros, Oli. No faltaba el Simón. ¿Y ahora? Clap, 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 clap. Oiga, ¿Isabela sí vino a clase? No. ¿Cuál de las dos, Isabela, profe? La varón. Ah, no. No. Ah, Solo vino como 2 veces, pero otras clases. Clavaron. Eso sonó todo feo. Es que, ¿cuál Isabela? La varón. La varón, socio. Literal, profe, literal. ¿Qué? Ay, mira, ahí está Meilín. Hola, Horrorosa. Meilín. Tiempo sin verla, sin molestarla. Simón, ¿se acuerda ¿Cómo de está? la rosa? ¿Cómo me le ha ido? Meilín no me extraña, ¿sí ve? ¿No? Simón, Y esa Meilín me partió el corazón por la mitad. Usted sí es terrible conmigo. Ay, profe, que ya se limitó el tiempo de la reunión. Bueno, muchachos, entonces yo les voy a dejar una actividad por la plataforma, pero por la Educa para que la resuelvan, ¿listo? Tienen plazo Bueno. hasta la otra clase, No, profe. Bueno, profe. Bueno, sí, ¿listo? señor. Y me Simón. tienen que enviar pues la ¿Qué es, fotico profe? ¿De qué es? de lo que acabamos de ver. Igual la clase va a quedar grabada, Pues sí, ¿no? la clase va a quedar grabada y la subo a YouTube por si la quieren volver a ver, ¿listo? Para que otro sigan También a profesor, los viendo. otro- que no
no Otro estuviera, otro ¿no? profe que quiere ser youtuber profesional. Otro Profe, ¿hay alguien que hace acabo de conectar? Pero igual, Profe, diga, no dame solamente like, para que no... dame like en Literal, unos literal. videos. Literal, ¿Y literal. para qué? Para que me Dame paguen, like y Vamos a suscríbete. para que me den plática por los Pues sí. videos. Bueno, Profe. la actividad se las dejo Sí. por la plataforma Educa y no se les olvide que me tienen que enviar hoy la fotico del mapa conceptual sobre los triángulos. Ok. Ah, era hoy, yo lo Yo ya lo envié. envié, teacher. Yo Los lo que envié. ya lo enviaron no tienen problema porque yo voy revisando y voy subiendo la nota en la agenda, ¿listo? Sí. Pero mis chinitos, se me cuidan, muy juiciosos, yo veré, bien pilos como siempre, muy pendientes de estar conectados en las actividades. Se les quiere mucho, me hacen Señor. falta, los extraño muchísimo, pero si todo sale bien, nos volveremos a ver allá en el salón para molestarlos un ratito. Profe, Profe, sí, lo Dime. es que Ella nos quiere entramos el molestar. 31 de mayo, estudiamos 2 semanas en el colegio y después volvemos a salir a Profe, se vacaciones. me cuida del coronavirus. Yo estoy acá que, mejor ¿Ya dicho, se desde lavaron el las martes manos? que fui al colegio, no fui. es que ya, No he vuelto ya a se salir. Cuidan del coronavirus, por Yo favor. estoy blanco, Lávense las blanco como una manos. bolsa de leche. ¿Ya desinfectaron la casa? Compren eucalipto y desinfecten la casa. Y se bañan, ¿no? Porque quedó uno de Profe. 2 de Ah, la qué tarde sin pereza, bañarse ahí en pijama. Más que todas las manos, profe. Yo me bañé y me puse el uniforme. Mire, ese Bañate, Simón está Taco. recién levantado. Y tiene una cara de dormido. Personas se colocan uniforme para la clase virtual. Una peinadita, Simón. Una peinadita. Ah, profe, Bueno, dígame lo mismo a mí. Profe, Ay, uno sí, mechudo. no, mire, Profe, mire, yo. A mí me Profe, tocó uno llamar mechudo. Profe, mire. Es muy fácil. profe, mire. Profe, Profe, mire. uno con el pelo largo es muy Ah. fácil de peinarse, vea. Estoy despeinada, vea. Profe, Ya. Eso sí, Profe, eso es Simón. ¿Alguien me mire, entiende? profe. No, mire, cuando Sí. salgamos de cuarentena, vamos a tener el cabello acá, profe. Vamos a tener el cabello acá. Ay, hay que llamar al peluquero a domicilio, mire. Ah, profe, hacemos el challenge de TikTok. Yo ayer me peluqué y un Profe, prefiero que me, Te pregunto, pero pues, bueno. profe, prefiero vivir a que a que me ¿Alguien me da coronavirus esquiles? peluqueado. Ah, no, es que ustedes me hubieran visto, parecía ese perro ovejero, así que no se me veía ni la... Está hecho una mata de pelo así. Apenas se me veían los ojos así. Mire, profe. Si no, cómprense una maquinita y ¡frum! Se calvean y ya. Hay que ser otra. Mi mamá peluquea a mis hermanos. Uy, Simón me gana con Pero es ese que ya cabello. tiene práctica, yo sí no. Pero el Simón sí parece recién levantado, miren. Y profe, sí, Hay que madrugar, Simón. Y que no se ha bañado como en 8 días. Hola, Jimena. Tan mentiroso, me bañé hoy por la mañana. Y hace 15 días. Una vez al mes, Pero por la Simón. mañana Yo me estoy bañando con agua. De hecho, me estoy bañando con Con agua como la antibacterial. gente normal. agua fría. Es el que cancela todo. bañarse con Protex. Con alcohol. Con Nos vamos alcohol, a no, bañar ¿cómo con van a hacer alcohol. eso? Ay, Sí. profe, yo quería seguir en llamada. Bueno, Oye, pero tienen sí. clase. No. Sí, tenemos clase. Bueno, juiciosos, se cuidan. Un abrazo. Nos Pues, vemos mañana. Jimena. No, Mañana profe, la entrega boletines nos Síganme en vemos. TikTok. Vemos hasta la Eso lo dijo próxima. Que Ni ustedes lo tienen que estar encontré. ahí cuando Sí. les entreguen Ya los le digo. boletines con su papá. No, yo ya voy a estar en la China. Se me Bueno, chao. se me ven. Chao porque tengo clase. Será el último sobreviviente del Oh, coronavirus. profe. Chao. Profe, se despide más que circo malo, profe. Ahora sí me voy, chao.